Ya. O sea que la próxima semana vamos a tener nuestra práctica. ¿Ya? ¿Pueden tener laptop? Sí. Voy a poner alrededor de 3 o 4 preguntas que tengan que hacer calculando en papel. Y de ahí si tienen la laptop o en la computadora, porque uno en la otra evaluación, en otro grupo me dijeron, profe, ¿puedo hacerlo en MATLAB? Profe, ¿puedo programar en Arduino y luego copiar la captura? Sí lo pueden. Pero si no tienen la opción de traer un laptop, simplemente un papel, apuntan las cosas que necesitan y luego el papel le toman foto, lo suben o cogen el papel y te lo entregan ese mismo día a mí y yo lo tomo como referencia y ya manualmente pongo el puntaje. Más o menos son 12 preguntas. Las preguntas varían de medio punto a 2 puntos. ¿Por qué son 12 preguntas? Porque estamos trabajando solo, ¿cuántos puntos? 14 puntos de su práctica. En teoría, hasta el día de hoy, que va a ir la tercera tarea, ya tienen, en este caso, trabajado 6 puntos, ¿no? Ojo, yo ya pasé lista. Lo que dijimos, 9.55, ya son cada 10. Un grupo de funciones. Calculando el área superficial de una pirámide. Tendrá que dibujar un programa de flujo, qué bloques son. Todo eso está en las fichas de clase. Pueden encontrar un ejemplo de funciones cómo se hace. Se los digo porque sus compañeros del otro grupo se han confundido y han hecho el diagrama principal. ¿Ya? ¿Cómo se funciona? ¿Alguien sabe que yo te diagrama el flujo principal y yo te diagrama el flujo de funciones? No, ya me están mirando mal. El diagrama principal empieza así. Inicio. Tiene bloques acá, Termina en fin. cualquiera y termina acá. Termina en fin. Este es un diagrama de flujo de un programa principal. Este es un diagrama de flujo de funciones. Ya no tiene inicio ni fin. Empieza así. Así ya tengo Un anotado. bloque que dice el nombre de la función y se parece qué variable usa. En estos bloques calcula los valores necesarios y al final se termina en fin. No confundirse bien el diagrama de flujo de la función y no confundirse bien el diagrama de flujo de programa principal. Operaciones, funciones. Si me hacen una vez, ahora que ustedes les estoy repitiendo, ustedes sí les voy a bajar puntos. ¿Ya? Porque hay algunos que han hecho esto y han colocado esto adentro. No es así. ¿Ya? Es posible la de la semana 2. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta puede venir? Puede venir preguntas como declara a través del lenguaje Arduino los pines de entrada y salida de este armado en el Kindergarten. Te doy imágenes en Kindergarten. Tú tienes que identificar, según los pines que yo te digo, cuáles son configurados como entrada, cuáles son configurados como salida. ¿Alguien se acuerda que el autor cómo se declara esos pines de entrada y de salida? ¿Con qué función? Ya lo dijeron, primo, y tiene que ver con el dato de input o output. Si es input es entrada, si output es salida. Profe, ¿y el input y output se puede reemplazar por unos ceros o tiene que ir de cero? O sea, el input y el output se puede reemplazar por ceros y unos o necesariamente tiene que ser. Pueden hacerlo así, si saben declararlo como pin de entrada y salida, lo pueden ¿Qué hacer. quiere? Es que creo que a la profesora Cecilia les ha enseñado algunos a trabajar con pines de 0B, Input de entrada. lo puedes hacer. Mayormente trabajamos así porque se ve más limpio. En que en realidad es muy común hacerlo así para cualquier tipo de microcontrolador. El Arduino lo hace sencillo porque lo declara directamente por ti, pero normalmente se declara así. Entonces, si lo haces así, no hay problema, yo lo voy a considerar. ¿Ya? Solo que lo que pasa es que nos pusimos un poquito tarde a conversar con Cecilia sobre el tema, y por eso que con el grupo hay otra metodología, pero sí es aceptable por una razón. Sí es aceptable por una razón. La profe. Ya. ¿Alguna pregunta más de su práctica de la próxima semana? Una fija, ¿Alguna profe. pregunta más sobre su práctica de la próxima semana? El examen será en la misma clase. Sí, va a ser acá la visita. ¿Qué? Ahora, recuerden que la semana pasada no hemos tenido clase, así que hay una clase que recuperar. ¿Cuál va a ser? Y lo que les sugería a sus compañeros es fácil colocarlo el día martes por la tarde, de forma virtual, o ponerlo un fin de semana, ¿no? En este caso, considerando como ustedes. Hay que coordinar porque sí o sí la próxima semana tiene que dar la recuperación. Virtual. Para la clase virtual. ¿No? No, la práctica tiene que ser presencial. En este caso ya saben que el Arduino es un microcontrolador especializado para trabajar trabajos de forma digital y analógico en un rango de 0 a 5 voltios. En este caso,
gráfica en el Tinkercad del Arduino y ustedes ya lo han visto presencialmente, ¿no? Sí. Sin embargo, hay que recordar que en realidad Arduino se le llama a la placa electrónica que trabaja. Realmente el que hace el análisis Es el microprocesador. el microcontrolador. ¿Controlador? ¿Procesador? Sí, el microcontrolador es uno del tipo Atmega 328. ¿Sí? Este de acá es el que prácticamente le da configuración de entradas analógicas, el que le da configuración de pines digitales, el que le da configuración de fuente de 5 voltios, tierra, incluso el protocolo de comunicación de envío y de recepción de datos, ¿no? Todo eso es a través del Atmega. Pues este es el cerebro realmente de la placa. ¿Cómo se llama? Atmega 328. Atmega 328. Ahorita vamos a ver la versión ahí, ¿no? Y esto de acá que están viendo acá al costado simplemente es un código de programación generado de Atmega para el sistema. De ahí lo vamos a analizar, porque ahorita vamos a avanzar con lo de la Arduino. Ahora, como pueden ver, se le llama placa electrónica o en inglés se considera con la palabra shield, ¿no? De escudo, en otras palabras. Pero shield en este caso se refiere a placa electrónica. Es útil para proyectos, sí, porque anteriormente, no sé si alguno ha conocido a alguien que ha estudiado electrónica antes, o ha habido un tema de microcontroladores antes. Nunca, porque iba a Antes no había un módulo de programación Arduino. Antes tú tenías que comprar tu microcontrolador, tenías que hacer tu tarjeta electrónica, colocar y soldar las cosas para que recién funcionara. la clase era para aprender a soldar eso. Para aprender a O hacer. sea, si tú querías practicar o hacer el proyecto, tenías tú que elaborar tu propia placa. O sea, en los institutos o universidades ya te traían que ser soldado. Tenías que armarlo tú. O sea, tú ya tenías el plano, ya sabías, porque ya por ende sabías cómo diseñar el plano electrónico de tu tarjeta. Pero soldarlo, elaborarlo, era una chamba de que podías incluso quemar el controlador. Hay gente que le cambiaba el orden, se quemaba y comprar otro. Y eso costaba 18 soles, 15 soles creo que la... No me pasaba, entre 80 y 90 soles el decía para mí. ¿Quieres que te regale? Este soy. Fíjense que los microcontroladores no siempre tienen con la misma presentación. Ojo, los microcontroladores no siempre vienen con la misma, no vienen siempre con la misma representación. ¿Sí? ¿Alguna vez han sacado o han desmantelado un televisor o un equipo electrónico? ¿Para qué? Me recuerdo desmantelar a... la placa de el CPU, profesor. Mi PC no va a mirar placa, una radio. A lo que voy a decir es, ojo, a lo que voy a decir es que cuando tú sacas y ves las tarjetas electrónicas de los equipos electrónicos, como te das cuenta, ahorita la tendencia es que sea más finito, más delgado, necesitas esos chips, pero los chips, estos de acá, un poquito más delgaditos. ¿Qué es lo que hacen? Suelen colocar chips empaquetados superficiales. ¿Ya? O sea, ambos son un Atmega. La diferencia es el empaquetado. Este de acá se llama empaquetado de pines, que prácticamente es como si fuera un 100 pies, ¿no? El cuerpo y tiene patitas ahí por todos lados. ¿No? En el Arduino ya no he visto cómo se pone. En cambio, el superficie es como una tarjetita cuadrada que se pone y tiene otro tipo de soldadura para cada pata. Empaquetado superficial. Sí, empaquetado superficial y este de acá que es pines. ¿No? Ambos son Arduino. Esta versión es de la Atmega 328P. ¿No? 328P es la versión de la Atmega. Podría preguntarles quizás, ¿no? ¿Cuál es la versión de la Atmega que usa el Arduino 1? Y por ahí les pregunto, ¿no? 328, 25. Ese es el código, que ya está. Mira, ¿Cómo que el código está de 560? Con la Atmega con una cierta versión. Ahora, pregunta, ¿tendrá la misma cantidad de pines en este caso? No, hay de 15. 28 tiene el otro y el otro tiene 32. Uno tiene 28 y el otro tiene 15. 32, son diferentes. A ver, ¿han visto si tienen la misma cantidad de pines? No. No. ¿Qué es lo que pasa? No es que, digamos, necesariamente tengan que tener la misma cantidad. Lo que pasa es que como este de acá no se puede mover tan fácilmente como este de acá, lo que se suelen hacer por espacio es repetir algunos pines. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Acá hay unos pines llamados BCC, que es prácticamente fuente de energía. Y
Y acá GND que es tierra, bravo. Miren cuántas tierras hay acá. Solo hay dos, ¿verdad? Solo hay un pin de entrada de energía o de voltaje. En este de acá, Ahí te tiene. das cuenta de que acá hay doble pin conectado a la entrada de voltaje. Acá también hay dos tierras, que es lo mismo, pero hay un tercer Y tierra la acá. misma se repite. Entonces, estamos agregando más pines de algunos, estamos repitiendo algunos pines. Puede ser que, ojo, ambos son del mismo controlador, pero ¿por qué tiene más patitas? Porque está repitiendo algunos pines más. Porque quizás por ahí estamos reusando, ¿no? Ahora, ojo, ambos son el mismo tipo de microcontrolador, pero este se usa para Arduino 1. Este de acá se usa para Arduino Nano. Y este de acá, que es un ¿Se acuerdan cuando les expliqué por qué había varias versiones de Arduino en la laboratorio? Bueno, ahora, la mitad sí, la mitad no me va a decir, ¿no? Pero la diferencia es la cantidad de pines o configuración que necesitas. Un Arduino Mega es un Arduino que tiene más pines digitales y más pines analógicos, dependiendo del requerimiento del proyecto, ¿no? Y el Arduino, en este caso 1, tiene menos pines que este. Pero ya dependiendo de la necesidad se va quizás usando esto de acá, porque este de acá tiene, por ejemplo, 6 entradas analógicas, desde A0 hasta A5, ¿no? Gracias. Sí, como les mencionaba. Mientras que el Altega tiene el doble. No, el Arduino Mega tiene el doble. Entonces, dependiendo del proyecto, vamos a aumentar en este caso el requerimiento. Y obviamente, al aumentar el requerimiento, aumenta también el costo de inversión del proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, la diferencia de los Arduinos son la cantidad de pines Sobre y la el- cantidad. Y hay más configuraciones de programación. y las configuraciones. Sí, las configuraciones. La diferencia de cantidad y las configuraciones nada más. Lo que pasa es que también podemos cambiar en este caso la frecuencia de envío de datos. Y eso lo puede cambiar según el tipo de controlador. Entonces, es el tema de la frecuencia. Ahora, acá estamos viendo la placa general y como dije, ahí está el microcontrolador. Acá están los pines configurados. Ojo, internamente los nombres de las patitas son así. Se llaman así. ¿Se acuerdan que ustedes les mandan a decir, Riva, ¿te acuerdas cómo les mandan ustedes a configurar el bit de los bits de entrada o salida? Les ponen port C, ¿se acuerdas? Port C, port A. DRC igual a base de regla. Ajá, DRC. De acá te das cuenta por qué dicen eso. Y eso es lo que tiene que PC. ver. PD. Ahí el puerto B, contra B. O sea, viene Puerto directamente de la configuración del Era microcontrolador. puerto Por eso que AD, te piden puerto- DRC, hablando eso de es lo los que te pines acuerdas que son por del ahí puerto que del pidió. bit C. Del byte C, perdón. O del bit D, o del byte D, o del byte D, o del, bueno, por ahí otros byte D. Por eso, de ahí viene el nombre, ¿no? Solo por nosotros vemos esto todo listo, sí. En el abril está todo masticadito, ya no tienen que buscar el puerto, porque ya está listo acá, incluso para conectar por cable, ¿no? Ahora, ¿qué más? Esto también nunca lo hemos usado, pero ustedes se han dado cuenta de que cuando trabajamos con el Arduino, cuando lo conectamos a la computadora, el cable USB se conecta al Arduino ¿para qué cosa? Para alimentar Y el conectarse. circuito y para Conectarse. para subir o descargar el programa, como se llamaba, ¿no? Ya. Digamos que ya bajé el programa. Si no quiero tenerlo conectado a la computadora, pero quizá necesito colocarlo en otro espacio. Esto de acá es una fuente de alimentación para que se energice toda la placa. ¿Ya? O sea, ojo, no necesariamente tiene que estar conectada a la computadora. Podemos conectarla con una fuente sin necesidad de conectar este de acá y automáticamente va a funcionar. Sí, justamente en el primer laboratorio. De 13. Había una parte que decía con la batería. Yo un cargador así. Sí, que él se dio cuenta que después en las cajas había estos cargadores y se podía. Ahora, ojo que. Debajitos los Ojo que analógicos. me dicen que de la misma manera está compuesto en este caso el SM, ¿no? Como pueden ver, el SM separa en este caso la parte de la, digamos, digital y acá la parte de la lógica, ¿no? Y también es una configuración de microcontrolador interno para poder recibir y sacar señal. Ahí son unos parados pines analógicos. Ajá, sí. Esta es la plaga que trabajamos en sexto ciclo. Para los que han llevado, que hay alguno acá de sexto, Como 4, pero sí. este de acá, este es el analógico. Esto no lo hemos tocado en el laboratorio 1 del sexto ciclo, sino este de acá. Analógico. Que El es para grande es el analizar analógico. las configuraciones. Analógico digital. Ya cuando vean el laboratorio 1 del sexto ciclo van a ver eso. Ahora, ¿qué cosa podemos aprender también de las características de Arduino? Pues, si bien son Arduinos, cada versión tiene una característica especial, ¿no? Por ejemplo, ya vimos lo de los Almegas, y seguro acá hay unos links para que vayan a ver el datasheet, que es la parte técnica. Voltaje de alimentación. Fíjense que el Arduino está estandarizado de tal manera que todo voltaje con el que se trabaja a 5 volts. O sea, voltaje digital, 5 volts. Ahora,
rango de operación recomendado. Voltaje digital. Fíjense que ustedes pueden alimentar el circuito si lo conectan con esto de acá. Si lo conectan por acá, que es una fuente, un regulador de voltaje, ¿sí? Puede recibir fuentes de voltaje de 7 voltios a 12 voltios. Ese es el rango recomendado. Porque en teoría, si no me equivoco, el rango máximo es de 5 a 20 voltios que puede tolerar en este caso el Arduino. Pero obviamente, si superan el rango recomendado, van a empezar a deteriorar la vida útil del Arduino. Por eso es que se recomienda manejar siempre un rango de voltaje así. Ustedes saben cómo se llama cuando un equipo está diseñado para soportar más, pero en este caso se le pone una tolerancia. ¿Saben cómo se llama eso? ¿El diseño? El diseño mecánico, que se ese poder. Voltaje máximo. Empieza con F. No. Escuchar lo que decía factor de seguridad. Así como para mecánicos, diseño mecánico, hay un factor especial para cuando son herramientas de Ese mecánico, no programador. o de estructuras. Acá lo mismo. Esto de acá es un factor de seguridad porque realmente aguanta de 5 a 20 voltios. ¿Ya? De acá. Profe, una consulta. Ya se corta por Factor de seguridad. Factor de seguridad. un negativo que ya se corta la gente. Claro, es el problema. Un día y no como el de la casa, no le llegan. O sea, ojo que también tiene una placa de protección, pero a veces esa se quema y automáticamente se quema ya. O sea, porque estábamos conectando en el protoboard un potenciómetro y lo habíamos puesto mal. Y entonces el potenciómetro se había calentado. Me va a dar sueño, Lego. No he probado, me da miedo. Cualquier rico. se encuentra que un equipo electrónico, Pero quema. un sensor, o sea, cualquier de este componente electrónico se calienta. Ahorita estoy empilado, pero siento que más tarde me va a dar sueño. Motores. ¿Se acuerdan cómo? Algo así. No creo, no creo. Hay un grupo que su sensibilidad de lectura. Porque están haciendo fotos. ¿Te gustó? Pero no que no tomabas café. Nunca he probado, recién estoy probando. Está rico. Pero venía con azúcar. Todavía no tomo mi café. Fíjense la diferencia, ¿no? Tenemos pines, en este caso, entrada y Entrada y salida, salida. 20 en el 1, 20 en el 1, y el otro. Igualito para los pares, en este caso, entrada y salida con P 6. ¿Por qué son 6? ¿Se acuerdan que dijimos que eran 6? Era de A0 a 5. Exacto. Ya más o menos que hay un patrón. Los pines de A0 a 5 son en este caso entradas analógicas. 6 tiene el Arduino 1, 6 tiene en este caso el Nano y 15 tiene el Nexus. Profe, una consulta. Los pines analógicos que ustedes se configuran bien útiles. Tienes entradas analógicas. Sí. Bueno, porque yo me acuerdo que al momento de establecer el loop, Sí se configuran igualito como entrada y salida. Cuando tú configuras en Arduino entrada y salida, no importa si es entrada analógica o es en este caso entrada Voy a digital. mi Arduino acá. Lo que interesa si es entrada analógica Está o rico. digital es cuando baja el loop. Porque tienes que decir si es entrada digital bit para leer la entrada analógica o analógica que es para leer la Creo que mañana voy a traer. No, mañana ya no hay clases. entonces para configurar la entrada y salida. No hay examen, pero. Sí, ese es un dato importante. Cuando configuren los pines de entrada y Ese salida, está aprobado ya. no interesa si el pin de entrada es digital. Quiero ver el motor y si salgo mal de motores No ya. interesa si el pin de salida es entrada es digital o analógico. ¿Ya? Entonces, eso es importante que sepan. ¿Ya? Porque esto va a venir su tarea. Ya. ¿Ya? ¿Cuál va a venir para mi tarea, profesor? La tarea va a ser ver un circuito a le vamos a decir los pines que digamos deben configurar con el código de Arduino Z, cuáles son de entrada y cuáles son de salida. A las 9 puntos se va a actualizar en la prueba, a las 11 puntos se va a actualizar en la. Oye, no sé si se ha actualizado, pero luego a las 11 puesto que se va a actualizar en la tarea 1. En tarea no van a encontrar. No, ya lo explico al final. Ya, profe. Ahora, ojo que los pines controlan solo corriente de 40 mA. La cabeza por la vez algunos equipos requieren mayor demanda de corriente y ahí hay que ver cómo corregir eso acá. ¿Ya? Velocidad del reloj, pues el reloj es esto de acá, es un cristal que te permite oscilar cada cierto tiempo para las lecturas. Lo que pasa es que no es que el Arduino esté siempre leyendo cada rato, cada tiempo no es que lea constantemente, sino que tiene una configuración de que cada cierto tiempo toma una muestra. Y eso depende del cristal que tienen ahí. En este caso son con cristales de 16 megahertz. Estoy viendo.
Memoria flash con la que trabaja de 2 kilobytes. El mega sí, pues se lo llevan en cuenta. ¿No? A pesar de que son kilobytes, es mucho mayor la capacidad del mega que los otros. Profe, ¿el bootloader va a dar para configurar el Arduino? Sí, es la memoria interna, es como la RAM, digamos, dentro Una memoria RAM. de la memoria del Arduino. Profe, ¿qué le cuando le pones ese botón de veces? O sea, yo lo aprieto. Lo que pasa es que a veces... ¿Ese botón para qué sirve? Recuerden que ustedes cuando programan, ustedes ponen un lazo loop para que el programa que han bajado siempre se esté ejecutando. Ya. Pues el proceso es para detener ese loop y empezar de nuevo. Imagínense que ustedes están usando un contador. O sea, imagínense que tienen su Arduino. Ustedes tienen acá su Arduino. Imagínense que ustedes tienen acá su Arduino. Imagínense que acá tienen ustedes un pulsador. ¿Sí? Obviamente el pulsador está conectado a un pin. Y esto de acá está conectado a una pantalla LED. Y acá en la pantalla LED te cuenta las veces que se ha presionado. Imagínate que voy presionando ya la 10ª vez. ¿Qué pasa si en un momento yo digo, oye, pero quiero volver a empezar? ¿Cómo reinicio? Con el botón de reset puedes activar el programa y el programa vuelve a montar desde cero. No, para eso sirve el reset, para resetear si cada uno tiene que hacer algún tipo de cuenta o volver a reestructurar tus estructuras. No hay ninguna forma de, por ejemplo, de limpiar lo que se la ha configurado la Arduino. Porque como cuando En realidad cada vez que tú bajas un programa se actualiza la Arduino. Sí. Cada vez que tú bajas un programa se actualiza todo el programa. Creo que sí. Es una hora. A ver, ¿qué más faltaba acá aplicar? Pues eso es importante, la memoria está. Claro, hay un pin que es para leer en este caso si pusieron el precio. Es este de acá. Por acá hay un pin. Creo que salen dos. Hay dos, creo. LEDs. Sí. Lo que pasa es que los LEDs son chiquitos. Claro, hay un LED que enseñará si está escrito no en el tipo. Hay un LED de Hay varios LEDs en realidad. Acá hay LEDs que lo que hacen acá es identificar si está transmitiendo o recibiendo datos. Hay otro LED que te dice si está funcionando el pin 13 nada más. Y de ahí no he visto más LEDs, ¿no? Los demás son estos tipos de equipos, ¿no? Pero tendrías que tener el Arduino en la mano para darte cuenta. La próxima vez que vayas al laboratorio, Ahí está, chequen. profe, mi Arduino. No lo sé. No traje, no traje. Ahora, ¿qué vamos a ver? Ya saben ustedes que el Arduino se trabaja con el software ID, Arduino ID. Para la próxima clase. ¿Alguien quiere saberse del software? ¿Qué, profe? En su computadora. Ya lo teníamos ya, profe. No lo tengo, profe. Igual, el archivo se lo pasé a algunos, y se lo pasaron a sus compañeros, pues a sus compañeros se lo pasé, entonces a otros se lo pasan solo demás. Y si no, me avisan para subirlo al Google Drive y ponerlo como link en el Mejor que lo suba al Yo puedo subir al Google Drive y usted lo baja. Es fácil, bro. Por eso, esta es la versión estándar, la anterior. Sí. No, profe. La Yo tengo el versión pirata, actualizada es la versión Arduino 2.4. Estamos trabajando con la base que es la 1.8. Pero yo bajé la última que tengo y solamente me pidió como donación, no sé qué quiero. Ya, pero. ¿Seguro? Yo no sabía esa donación. Por eso es que paso de frente y lo descargo. Esta de acá no más que trabajo yo. Porque trabajo para Windows 10. Profe, vamos a ver. Amigo, colabora si quiere. Ah, ya. Si quiere. Como soy malo, no quiero. Ahora, estos son pasos que ya deben saber, solo que voy a explicar más detalles que sí pueden tener en su evaluación. Miren, Yo sobre tengo. lo que podemos tener aquí. ¿Qué piensas estamos acá? 11 de Ustedes saben que cuando daban el software. Yo tengo la última versión, mira. La izquierda siempre es La compilar, 2.0.4. Compilar significa que yo tengo que verificar que el código esté bien escrito. Pero una pregunta, si yo compilo y me sale bien, ¿significa que el programa va a hacer lo que yo, va a cumplir las funciones que yo he programado? O sea, digamos que tenemos un objetivo y yo programo. Si compilo y sale bien el compilado, ¿eso me asegura que el objetivo se va a cumplir? ¿O no necesariamente? No necesariamente. ¿Se acuerdan? A algunos les pasó con el pulsador en el primer laboratorio. Configura el pulsador en el pin 4. Y los chicos, ¿cómo que no me prenden el Los de la B. pulsador? Estaban configurados. Cecilia nos enseña, nos mete la rata, profe. Entonces, eso suele pasar. Tú configuras y te puede compilar porque la instrucción está bien ¿Tú crees que declarada. podemos ir a su Pero clase de- depende de la Pregúntale. lógica que implemente el usuario para que el código implementado y no corregido por Sí, pero compilado aún no sé. funcione realmente en el proyecto.
Por eso siempre atentos con lo que hagan. No es solo... Pero ¿cómo hiciste cuando estamos en cuarto ciclo? Tú viniste que los últimos laboratorios son mi grupo, ¿te acuerdas? Ah, porque era el mismo profesor. Ah, Concéntrense porque menos tiempo acá, menos tiempo de explicación para su práctica. Luego 11:20 para la católica. A ver, escuchen. Concéntrense, chicos. Yo sé que vienen de una práctica, pero traten de estar, en este caso, concentrados en clase, ¿no? Porque si no, igual van a tener que... Y no creo que no les pasa el video, por favor. ya, profe. A ver. Nunca pasas. Nunca pasa Eso ya escapa de mi responsabilidad. Pero bueno, otra cosa importante. Sí, le va a pasar gratis. Aquí tienen. Es que subir es prácticamente pasar el programa al Arduino. Digamos que hago este programa y de ahí les digo, alumnos, actualicen el tiempo de retraso delay a 500 milisegundos. Yo lo modifico acá. Ya se bajó el Arduino. Me ha pasado ayer con un grupo que, y digamos que hicimos que le del potenciómetro, del joystick, perdón, para ver el primer voltaje y luego pasamos a ver los grados, desde los 90. Hicimos cacho con ustedes, lo que hicieron. Con los de la B. Los chicos corrigieron toda su función, pues. Y de ahí, Michael es de la A. profe, sigue leyendo. No, el profe enseña la. No habían de la bajado B. el programa. Michael es de la- los de la B. Ya ves, Michael te dice que sí. Hasta que se No porque confunde. esté conectado el Arduino a la computadora y han compilado esto y se dice que ya está bajado. Se baja cuando realmente puedes sacar en este caso la opción upload o subir. Te subes al Arduino. Prueba de cliente de subirlo siempre es necesario compilarlo otra vez. No, porque si tú puedes subir, automáticamente compila y luego va a subir al Arduino. ¿No sería darlo la primera vez más? Solo la primera vez es así, pero igual las explico por ejemplo. Porque ¿qué pasa si por ejemplo tú dices, ahorita voy a cambiar el programa, pero el Arduino lo tiene tu compañero ya trabajando? No puedes poner subir porque te va a decir error, no está conectado el Arduino. Puedes compilar, si solo quieres modificar el código. ¿No? Entonces, ¿se entiende la idea? Sí. Si gustas puedes ir a lavarte la cara. Dale tu café, Nico. Porque despierte, pero. Escuchen, chicos. Ojo que el puerto de comunicación con el que se conecta es un puerto COM, ¿ya? Y cada vez que ustedes conecten, ¿qué tienen que hacer? A Michael le he dado. Michael no Cada vez que cree. conecten el Arduino por primera vez a la computadora, Para ¿qué tienen que hacer? configurar, seleccionar Yo quiero practicar. En herramientas tienen que buscar en este caso la opción puerto COM y seleccionar el puerto COM donde dice al costadito Arduino 1, que es justamente el que acabas de conectar. Si no está actualizado, no va a salir. Y por ende, va a salir un error acá, profe, no puedo bajar el programa. ¿Por qué? Porque no han seleccionado el puerto COM. ¿Ya? Listo, ¿qué más? Ahí está, lo que le decía. Ahí está. Siempre hay que seleccionar el puerto COM, ¿no? Ahora, pregunta, ¿para qué sirve seleccionar la opción placa? Para que pongamos, vamos a poner con el Arduino 1. Exacto, es para seleccionar la versión del Arduino, porque ya hemos hablado que existe Arduino Nano, Arduino Mega, Arduino Yeti. Oh, Luego hay Arduino general. me parece que esa es la actualización. Esta de acá es casi similar, ¿no? Genuino. Genuino 1. Fue una actualización, no te lo Porque cuando fui a Perú me dijeron que había uno alemán y uno chino. El alemán sí, normal, pero el chino tenía que meter otro driver para que haga pasar por verdad. la cosa es. Yo tengo un Arduino chino, por ejemplo. Pero lo compré hace años, lo compré. Yo te tengo, Era profe. para traerles. Por ahí está. Ahora, ya explicamos lo de compilar, ya explicamos Pero es también. igual Ojo que que ese. también puedes trabajar en ¿Cómo? una Es igual fuente que de. Es igualito es, vean. Sino que es chido. Pregunta, ¿qué tipo de señal ingresar acá en la fuente de voltaje? Una batería. Este es DC. DC, pero ahí dice. Ojo, es entrada DC. Cuando ustedes la conectan con el enchufe, claro, está en 220. 8 voltios, dice ahí, profe. El transformador lo convierte a voltaje DC. Esta entrada es DC, por si acaso. Lo vamos a poner a AC. Una batería. Michael, como Michael quema. Hasta 12 voltios, no hay problema. Ah, su- Sí, se sugiere hasta 12 voltios, pero sí tiene un poquito más de aguante la placa de Arduino. Solo no exageren. Se reflexiona. Ahí está. ¿Vamos a armar? Estamos sacando la exposición en realidad, pero igual lo que quiero explicar es vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas que hemos visto en este caso en el laboratorio 2. ¿Ya? Profe.
profe. ¿Por qué les digo esto? Porque esto puede venir, pues. Por eso. Estoy triste, bro. Ahora sí, Sí, entiendo. 30 minutos. Ustedes saben que hay dos tipos de señales, ¿no? Digital y analógica. La realidad se llama digital o realmente ¿cómo se llama? Se llama digital. Yo también conté. O sea, el digital es un tipo de señal ¿Discreta? discreta, grande. Por... Puntito, bro. Llega la barra. No nos enseña, No nos profe. ¿Cómo enseña. están ganando? Ah, no están ganando. No. Ay, cambie, profe. Por eso no lo podemos cambiar. Para el examen. Ya. Para el examen lo de la sección no me avisan, es cierto de la sección. Ya. Bien, profe. Recuerden que para la sección va a ser un poquito distinto. Como yo no puedo controlar las cosas del laboratorio, el profesor pone ahí un pausa. Sí, Él es tiene un poquito menos no. tiempo para Muy cardíaco ese Ustedes, Cecilio. los demás, incluso tienen más tiempo. Deja de jalarme la cabeza. A ver, vamos a empezar con las señales, ¿ya? Voy por acá No se ve. y de ahí voy para allá. Ahora, Tiene que ustedes bajarlo normalmente de trabajan acá. con lo que se llama señales Pero discretas. es, no es muy Y chido. ojo, señal discreta simplemente es una señal que da. Alta y baja. No para. Ya, técnicamente da dos estados, ¿no? En maquinaria pesada, los equipos pueden empezar a voltaje de 12 o 24. Algunos sí, pero la mayoría es 12. ¿Ya? Yo puedo decir que en este caso, mi señal discreta es de 12 voltios. Señal digital, ¿no? O 0 voltios, ¿no? Claro. O sea, acá es un voltaje B. Puede ser esto o puede ser 24. Para hablar de maquinaria, ¿ya? Ahora, la señal en este caso, discreta digital es un caso muy especial, donde si bien se cumple el mismo principio, ¿sí? Cuadrado. El software no hace eso, sino que el software te dice, ojo, estamos teniendo solo dos estados, estado bajo o estado alto. O lo que dice su compañero, o estado 0 o estado 1. ¿Sí? Y ojo, el rango de valores que están acá es de hasta 5 voltios, ¿no? O sea, el rango de voltaje que maneja una señal discreta digital, que solo vamos a llamar señal digital, es 5 voltios. Pero ya les había explicado de que ustedes cuando registran el estado 0 o low, no es que registren el 0 voltios, sino que... Pero ahí está pegando el Arduino, ¿no? Exacto. Ahí ya. Esto es Arduino y esa señal discreta. Lo que estoy diciendo es que una señal discreta se registra porque tiene un voltaje registrado o un voltaje cero. Pero la señal discreta digital, que es lo que trabajamos en Arduino, es un caso especial que trabaja de 5 voltios y te da solo estado 0 o 1, o bajo o alto. Esto es Arduino. ¿Ya? Ahora, habíamos dicho que el rango de, vamos a ponerlo así, el rango de low estaba entre 0 y, ¿se acuerdan? 1.47 voltios. ¿Low? Ahora, el estado alto No encuentro lo que no es sé. de 2.22 voltios hasta 5 voltios. ¿Ya? Entonces, Ah, leo la nota. cuando ustedes ven, en este caso una entrada o salida digital del Arduino configurada, no van a leer 0 y 5 voltios necesariamente. Pueden leer un voltaje en este rango. Está buscando las y señales. eso para el software es por estado 0 o estado 1, estado 2 o estado high. ¿Ya? Eso lo cogí por aquí. Ahora voy para acá. La señal analógica, A rato, profe. en este caso, se caracteriza ¿por qué? Porque puede subir un rango. Oscila. Normalmente uno caracteriza una señal analógica, ¿no? Pero realmente con tal de que sea una señal que pueda dar más de un valor en un rango visible, se considera señal analógica o también conocida como señal digital. Ojo, normalmente se registra así, ¿ya? Pero en Arduino no se registra así. El Arduino lo discreta, pues. Por eso es que no lo va a bajar como una curva, sino lo va a bajar como datos puntuales. Sí, lo que pasa es que cuando haces trabajo, lo que pasa es que ustedes en el diagrama se dan cuenta que le dicen sensor, Arduino, actor, ¿no? Entre el sensor y el Arduino hay etapas de configuración. Una señal continua se puede discretizar y luego se puede también Eso sí no había notado. Porque, por ejemplo, el ejemplo que les doy, en el laboratorio que tenemos es un sensor de presión. El sensor de presión
registra señales o emite señales de 0 a 10 analógicas. Ajá. Y eso representa una variación proporcional de presión de 0 a 100 bares. Quiere decir que si registra 10 voltios, son 100 bares. Si registra 5 voltios, es la mitad. 50 bares, si se registra 0, en este caso son 0 bares. Entonces, eso ahí es lo que quiero especificar con lo que es una entrada analógica o salida analógica. La diferencia entre discreta analógica y discreta digital da dos estados. Lo que pasa es que lo que vemos en la Arduino es una señal discreta de tipo digital. ¿Por qué? Trabaja a 5 voltios. Por eso le existe el resto chiquito al costado. ¿Alto o bajo? Todos te van a ver. Todos te van a escuchar lo que habla de ganas, pero técnicamente el nombre es señal discreta digital. ¿Ya? Ahora, en el caso de lo que es señal analógica, vamos a ver dos tipos de señales. Vamos a ver dos configuraciones distintas para el Arduino. ¿Sí? El primero se habló sobre la bit de resolución. No. Exacto. Ahora vamos a explicar eso. A los de B también les expliqué, ¿se me ha olvidado? Yo soy de la A. 1024. El otro es el valor de. Los bits. Sí. Ya, Rafael. Espera, entonces voy a explicar acá. Ya, voy a explicar acá. Entonces, vamos a hablar en este caso sobre el tema de entradas analógicas. Lo que pasa es que me gustaría graficar todo el mundo, pero son separados. ¿Por qué? Porque los bits de resolución que uno trabaja es distinto. ¿Ya? ¿Y a qué voy con esto? Por favor, ¿qué hora es? 10:43. Ya está. 10:44. Por si acaso, ustedes cuando trabajan valores numéricos, uno suele colocar directamente el valor en el programa, 4, ¿no? Pero el software no te calcula directamente, sino que usa bits para registrar valores. ¿Ya? Para leer. Por ejemplo, digamos que tengo acá un bit, ¿Verdad? Es ¿Cómo? analógico. puede dar dos estados. ¿Qué es analógico? 0 o 1. Eso. Entonces, este bit me va a No hay dar nada, el pero valor supongo que sí, 0 analógico está o explicando. el valor 1. Ahora, digamos Eso que fue mi memoria digital. cuenta de 2 bits. ¿Cómo? Eso de ella fue digital. ¿Cuál de dos Eso bits? de ella es un analógico. Ahora, Sí. ojo, los estados que me dan acá es 0 y 1. Acá son los valores que estoy almacenando, pero acá son las combinaciones, ¿no? Ahora, dos bits. Puedes combinar 0, 0, 0, 1, 10, 11. Ojo, este es el lenguaje binario. Así la computadora solamente lo hace. Sí, Pero ustedes ven números en el sistema hexadecimal. Ahora, se dan cuenta, 2 bits pueden almacenar 4 valores. Si yo lo represento en el sistema hexadecimal es 0, 1, 2 y 3. Y así en algún momento van a llegar en este caso a un bit n. ¿Ya? Y vas a almacenar valores 0, 1, 2, hasta llegar a. ¿Cuál es el último valor? N. 1024, profe. El 0 se cuenta. ¿Alguien sabe por qué el último valor siempre es n-1? Es decir, Porque empezamos de cero. El cero tengo un también. bit y el último valor es el número de bit menos 1. Perdón, es el número de valores menos 1, ¿no? 2 menos 1, 1. Tengo 2 bits, ¿no? Todo almacenado con 4 valores. 4 valores menos 1. Creo que se caiga. ¿Por qué les explico esto? Porque nosotros, como consideramos que el 0, realmente los rangos siempre van a ser con cuánto. O sea, n representa la cantidad de bits que tenemos para almacenar información. Por eso digo bits de resolución. Y tener n significa que vamos a poder almacenar valores de 0 a 2 elevado a la n menos 1. ¿Ya? ¿Eso queda claro? ¿Sí? ¿Alguien tiene duda de eso? Creo que va a ser chanchita. Pausale un rato. 1024 números. ¿Qué significa? Significa que ustedes, ojo, ya sabemos que la entrada analógica para Arduino de cuánto es de 0 a. 1023. No, la entrada analógica en voltios. De 0 a 5, ¿ya? Entonces acá voy a poner entrada analógica. No, esta es la. Sí, claro, entrada analógica. Esta es la entrada analógica que va a registrar el Arduino. ¿Ya? De 0 a 5 voltios va a registrar el Arduino. ¿Ok? Ya. ¿Y qué pasa acá? El software, cuando tú captures o quieras leer la entrada analógica, no te va a decir el voltaje, te va a dar un escalado usando los 10 bits de resolución.
¿Lo que significa? Que se genera una pequeña regla de tres, donde en este caso 0 representa el valor 0 también del escalado y 5 representa 2 elevado a las 10 menos 1. Y esto de acá es 1023. Es por eso que ustedes quieren hacer una entrada analógica, ¿sí? Una entrada analógica acá, ¿sí? Como un voltaje proporcional. Exacto, un voltaje proporcional, entrada analógica. Entonces, cuando ustedes quieran leer una entrada analógica en el Arduino, vamos a ponerlo acá. En el Arduino va a ser igual en este caso a una regla de 3, porque está formada de una pendiente de acá constante y prácticamente es una proporción. Entonces, si yo quisiera hacer esto, diría yo, ¿no? El valor de entrada analógica que voy a registrar sobre el voltaje que representa es igual a decir que estoy seleccionando 1023 de la escala registrada sobre los 5 voltios. Al final te das cuenta que esto de acá pasa a multiplicar. Y cuando tú leas, por ejemplo, 5 voltios, para saber en qué valor numérico ha registrado en este caso el software, vas a tomar 1023 entre 5. Clases presenciales, mira. 25 voltios, ¿no? Pero vamos a poner 2.5 voltios, ¿no? 2.5 voltios. 2.5 voltios por un multiplicaje de 5, esto es la mitad, esto saldría más o menos un valor de 512 por ahí, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Recuerden, ¿por qué? Porque en este caso está configurado el Arduino con 10 bits de resolución para capturar una entrada analógica. Ya, fuera de hecho, sería 2 a la 8. Menos 1. 2 a la 8. El límite, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el caso de, como le digo, con el caso de entrada analógica. Ahora, salida analógica. ¿Ya? Salida analógica. Ojo, esta es la relación que hay entre el voltaje y el escalado, ¿ya? No se van a confundir porque el principio de salida analógica es PWM. Es otra cosa. ¿Los de allá ven eso o no? No pueden ver esto de acá, ¿no? Sí. ¿Lo ven? Ahí hiciste perfecto. Y esto es lo que voy a explicar cómo se. Ojo, vamos a hablar solo del escalado, ¿ya? En el caso de la salida analógica, ustedes bajo código tienen que decirme el escalado y el software va a representar eso como un voltaje de salida. Entonces, los valores se cambian de lugar. Para la salida analógica, el escalado tiene una resolución de 8 bits. Quiere decir que va a tomar valores de 0 hasta 2 elevado a la 8 menos 1. Y esto de acá es 256 menos 1, 255. ¿Sí? Ahora, esto para la salida, el Arduino va a generar una relación de 0 a 5 que está relacionada con un escalado de 0 a 255. ¿Ya? Pues no se confundan. ¿Qué pasa en la evaluación que les digo? La resolución de una entrada analógica es de 8 bits. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿No? Porque se adaja entradas analógicas con 10 y salidas analógicas con 8. ¿Ya? Una fija. Entrada, la salida. Ya, en analógica la entrada es Ahora, con 10 lo que y pasa la es que ustedes, salida como les es dije, con cuando ustedes trabajen en Arduino programando, No te para yo minuto, poder meter entrada 43.50. usando la del comando, fija. ¿se acuerdan qué comando se usaba? Analog read. y leían acá algún. Mira, Reci me está enseñando esto y por eso yo me pongo examen en el laboratorio. Para que lea ese tipo. Voy a ponerle. Sí, es así. Esto de acá no me va a dar voltaje, esto de acá me va a dar el valor A, que es de 0 a 1023. ¿Se entiende? Sí. Repito, el Arduino, cuando programen y quieran leer una entrada analógica, ustedes usan el comando analog read. Ya. Ya vi que algunos se confunden por el orden. Vamos a ver. Profesor, usted recién me está enseñando y en el laboratorio yo me tomaré un examen de eso. Ah, su madre, qué bastante matada de la gente. Ya me leí. Lo han puesto en ese orden. Parece muy tarde, ya me tomó mi examen. Ya no me sirve. Ya no.
en la práctica 2 tiene entradas analógicas. Ahorita pone bien entrada digital. Ya. Pero para la siguiente va a venir esta. Cada digital. Entonces, ojo, para esta práctica solo llega hasta entradas digitales. O sea, No hay analógico. La siguiente práctica 2, sí. Pero nada, pero. sí, pues. Yo llevo así trabajando, por si acaso. ¿Normal? Es entrada digital, ¿no? ¿Cómo? Ahorita van a entrar digitales. El valor de A va de 0 a 1023. ¿Pasa algo malo o no? Simplemente no lo ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasa si conecto un pin, o sea, una entrada analógica de 0 a 5 a un pin configurado como entrada digital? No lo va a leer. Tiene una señal de 2.5. Sí lo lee, pero lo lee como un voltaje mal. Ah, o sea, alta nada más. O sea, va a trabajar con estos datos acá. Eso. Pero se va a ver que varía o no. ¿Ah? Se va a ver que varía. No, pues es entrada digital. O sea, su compañero dice, profe, ¿qué pasa si yo tengo una señal de entrada analógica de 0.5 y en vez de conectarlo en una entrada configurada para que sea analógica, lo conecto en una entrada digital? Te va a leer la información, pero no me va a leer Es que no una me señal gusta. analógica, te va a leer como si fuera una señal digital. Si me da 2 voltios, no lee nada. Si me da 2.5, entra alto. Si me da 1 voltio, en ese momento, Cero. Cero. baja o 0. Ah, ya. Entonces, va a recibir información, sí. Va a funcionar como de 0 a 5, pero no te va a dar el mismo comportamiento porque está configurado el pin donde lo conectas como digital. ¿Ya? Ahora, la salida la acabo de dibujar acá porque ustedes en el software van a colocar la resolución y el software lo va a hacer físicamente es emitir voltaje. Pero realmente no está. El escanado sí, pero internamente ¿qué somos nosotros? Que al principio de PWM, que es justo lo que está acá, que quizás no lo dibuje ya porque es claro. Pero explico acá, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes tienen un tiempo de muestreo para poder emitir la lectura de la señal analógica. En este caso, la salida. Y en ese tiempo que tú analizas la señal, si mantienes el voltaje a 5 voltios, porque el software entiende que todo está a 5 voltios. Pero el principio de PWM lo que hace es, en ese tiempo de muestreo, acá no hay nada, por ejemplo, pero acá sí, vas a mantener un tiempo en porcentaje el voltaje en 5 voltios y luego el otro porcentaje en 0. El software cuando lee todo eso es como si estuviera acumulando la cantidad de lecturas. Y si se da cuenta que en ese tiempo tenía encendido 50% el voltaje en 5 y luego el otro 50% en 0, entonces la capacidad de 5 voltios está a la mitad. Y logra multiplicarlo y se da cuenta de que esta señal emitida así a cada rato, en ese tiempo de muestreo, representa una salida analógica de 2.5. ¿Se entiende? Ahora, De nuevo. como le digo, hay un tiempo de análisis donde el software lee todas las señales que están ingresando. Y en este caso, lo que pasa acá es que si tú en ese tiempo de muestreo un tiempo lo tienes la señal de 5 voltios encendida y otro tiempo lo tienes apagada, lo que hace el software es simplemente activar una función que es de todo el tiempo mostrado qué porcentaje estuvo en alta. La mitad, Lo 50. multiplica por los 5 voltios que representan la señal total. ¿Cuánto me representa esta señal en total? 2.5 voltios. Bueno, en realidad es la de acá. Esta es la fórmula general. El voltaje analógico registrado por PWM es igual al tiempo en porcentaje que estuve en 5 voltios multiplicado por 5 voltios. Entonces, así es como yo puedo, con esta modificación de ancho de pulso, lograr variar un voltaje de 5 voltios a 2.5, a 1, a 2, a 3 y más. ¿Ya? Simplemente es porque están leyendo un ratito y, como dije, por un momento apaga y por otro momento enciende, ¿no? Si quisiera leer siempre 5 voltios, lo dejaría encendido 5 voltios y ya está. Pero así maneja este base. ¿Ya? Ahora, ojo, lo que sí acá hay que saber es lo siguiente. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes quieren configurar, por ejemplo, 2.5 voltios en el Arduino, ¿cómo escriben esa línea? A ver, la instrucción para colocar eso se llama quiero emitir una señal analógica, eso significa analog write, en un pin, en este caso, ese es otro detalle. De A0 a A5 son pines de entrada analógica, no son pines de salida analógica, son solo pines de entrada. Pero están en el puerto B, creo que sí, ¿no? Ya, de A0 a 5. Este pin
Es un pin analógico. Cuando tú lo declaras no le pones esto, solo le pones el número de pin. Pero normalmente en el Arduino, y vamos a buscar imágenes, en el Arduino sí van a haber máquinas que tienen ese De símbolo de A0 la N. a 5 son entradas analógicas. Ese símbolo de la N lo tienen ambos Arduinos. Está dando sol. O pues algunos ¿Vos tomaste café? Sí, no sé. Ahora, acá. ¿Ya? Acá, observen, ¿verdad? Ahora, observen. Para que se puedan entender todas las cosas. Pines, ¿ya? Si tú tienes pines del 1 al 13, estos pines pueden ser configurados como pines de entrada digital y pines de salida digital. Ojo, esto podría venir como pregunta, relaciona los pines que configuración pueden tener. Y los pines del 1 al 13 están bien en cuanto, bueno, en realidad es del 0 al 13, ¿no? El 0 al 13, ¿no? Pueden ser entradas digitales o salidas digitales. Una pregunta, ¿de qué depende que sea una entrada o salida? ¿En qué momento se logra definir eso? En el setup, ¿no? Cuando tú le pones En el pin setup. mode. Ajá. O sea, en el código tú configuras que el pin sea salida o entrada. Lo único que te define físicamente el Arduino es que los pines que están acá inicialmente son pines digitales. ¿Ya? Esta es una segunda parte. Principalmente, inicialmente todos son pines digitales, de 0 al 13. ¿Ya? Seguimos. Se definen en el código, ¿verdad? Sí. Ya, eso sí. Del A0 al A5 son pines que se usan para, obviamente para señales analógicas, pero ¿qué tipo de señales? ¿Entrada o salida? Salida. Salida. ¿Qué tipo de salida? No estamos quedando que los pines de A0 a A5 son para entradas analógicas. No estamos quedando. Estoy diciendo, de A0 a A5 son para entradas analógicas. Nada más. Ahora no se equivoquen en su evaluación. Brañas. Ahora, falta definir dónde están las salidas analógicas. Y justo es algo que les decía. Las salidas analógicas no se configuran acá. Acá está así. Se configuran acá. Estos pines que tienen estas señalizaciones de ñ son pines especialmente para eso, para poder configurar, en este caso, salidas analógicas. Es por eso que abajo solamente dice analog input. Abajo son las entradas y arriba son las salidas. Claro. Eso tú lo haces la configuración ya. Por eso, A ver. lo que está del 0 a 5 sería Entrada. la entrada. Claro. Ya, y los que tenían allá como ese signo al costado son las salidas. ¿Qué más? Yo entendí que tú lo puedes en 6, el 5, código. 3, 9, 10 y 11. Esas son salidas Analógicas. ¿Ya? Entonces, esto podría ser como pregunta, por si acaso. Léalo. Ahora, ya que sabemos eso, ¿sí? Si yo pongo en este caso analog branch y pongo acá un numerito X, ¿sí? Ese numerito X tiene que ser realmente un bit que tenga la simbología NX, ¿ah? Si tú pones el 2 no va a funcionar, tiene que ser así. Un bit que aparezca con este tipo de simbología. Coma, y acá tengo que poner un valor que sería al final la representación de voltaje. Entonces, digamos que yo quiero en este caso emitir 2.5 voltios de salida. ¿Qué valor debería poner acá? Si quiero emitir un aproximado. ¿Cuál sería? Ojo, quiero emitir en este caso 2.5 voltios. 127, 122. Entonces, ahí te das cuenta. La explicación que vimos del PW es para que entiendan cómo funciona. ¿Ya? Pero nosotros nada más vamos a tener que configurar esto, el escalado. Y eso va a sacarlo físicamente como voltaje. 245, 122, 23 sería. Luego salió un 122. El voltaje de 0.5, creo que está. Ojo que estos son valores enteros, ¿ah? Si me dices, si ya no sé, pero No sé, no te digo la idea. algo, quédate con entero.
Truncas los decimales y te quedas con el entero. Ahora, profe, ¿qué pasa si yo calculé y puse 126? ¿Te va a bajar puntaje? No, pero ¿para qué te va a bajar puntaje en esa esquina? Está muy. Ahora, si te digo 2.5 voltios y le pones 110, ya se está mal. Hay mucha diferencia. Ya. Entonces, ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende esto? de nuevo. De nuevo, profe. Lo que les he dicho, imagínense que yo quiero emitir una salida de 2.5 voltios. Ustedes ya vieron cómo funciona el PW dentro, pero ustedes bajo el código no tienen que configurar esas cosas. Simplemente dan acá y eligen un valor que representa los 2.5 voltios. Según lo que sabemos, si quiero sacar 2.5 voltios, ¿sí? En esta escala sería así, ¿no? Sería, ya, generalizando, ¿no? Esta sería la norma. Y esto es el voltaje. Entonces, ¿cómo de sacarlo? La misma regla que hicimos arriba, ¿de acuerdo? Sería, si el voltaje respecto a la señal dinámica que colocan, tenemos que los es representar a 5 voltios sobre 245. Puedes dejar esto y sabes que cada final, ojo, recuerden que en este caso el voltaje exacto, sería lo que vamos a hacer acá, que estamos a publicar esta es la fórmula para sacar, en este caso, el valor que tiene que declarar acá. Entonces, aplicando esa fórmula, V sería 2.5. Multiplicado por 2.5 entre 5. Estos saben que tiene multiplicación, ¿no? 5 y 1. 51 por 2.5. Y de ahí debe salir este valor más o menos, ¿no? Es Hace 51 por 2.5. 255 entre 5, profesor. Ya. Esta es la fórmula. Prácticamente con esta sacan el cálculo, ¿no? Esta es para el No cálculo me de sale. Divide Ya 255 entre 5. cuando termine la clase, yo lo voy a borrar, los demás fotos. 225 entre 5 sale 45. Por 3 por 2.5 sale 112, no 127. ¿Ya? ¿Se entiende bien? ¿Alguien quiere alguna duda? Voy a ver la clase grabada, profe. Profesor, Michael, 255. Se puede hacer porque Ya quisieras. el hábito es que cuando tú das una variable que declaras, a veces Por señal. si tú lo pones y el valor no te da. Ya. Eso, es 2 a la 8, porque en el de entrada 10 voltios. En el salida te va a salir solamente 5 voltios, por lo tanto 2 por la 8. Les había explicado que en este caso esas son las instrucciones para poder generar una lectura de entrada lógica y una salida analógica, ¿no? Ahora, si yo quisiera hablar de comandos para la parte digital, sería en este caso, para leer, sería en este caso Y eso queda para mover así nomás. digital, Pero más suavecito. ¿ya? Y digital red simplemente lee un pin X. Y eso se suele colocar acá, Oh, ya. en una variable, ¿no? Voy a poner entrada digital, ¿ya? Se lee. Ahora, si tú quisieras mandar un estado, una salida, o sea, un valor de una salida, se pone igualito. Digital, right. Y acá pones el pin al cual quieres generar. Ya. Pones el pin donde va, de la señal salida distinta que vas a colocar coma. Y acá puedes poner el estado bajo o el alto, ¿no? Obviamente eso no se pone así, pues se pone low high, ¿no? O 0 1. Primero, estos son para pines digitales, ¿no? Si tú pones digital red, te estás leyendo un pin. ¿Qué entrada está colocada en este? Bueno, ¿qué señal de entrada digital está empezando a aparecer aquí? Si tú pones digital red, ¿qué valor quieres sacar a través de un pin de salida? Claro. Pregunta, según el laboratorio 1, ¿se acuerdan? ¿Cuál pin? Ojo, ¿cuál pin? No, yo. ¿Qué componente electrónico usábamos para poder, en este caso, leer nuestra entrada?
ya es su señal como una entrada. ¿Qué componente usamos en el laboratorio para poder configurarlo como entrada digital? LED. Ah, no. O sea, el LED te da información a mi Arduino. No, era el pulsador. ¿Se acuerdan cómo configuraron el pulsador? entrada y salida. Entrada y salida, claro. A ver. No hicimos, profe. ¿Tienen clase después de eso? Sí, asesoría, profe. Voy a tomar foto y voy a borrar esto ahorita acá, ¿ya? Ya. Ah, está bien. Digamos que este pulsador lo voy a llamar, se suele llamar K01. El pulsador, ¿qué tipo de señal le va a emitir a, o bueno, qué tipo de señal va a conectar con el Arduino? ¿Es entrada o salida? Entrada. Ahora, ¿qué tipo de señales, digamos, señales hacia el Arduino? Listo. Otra cosa que hemos visto. Resistencia. El potenciómetro no se llama, pero ese lo vamos a poner. ¿Qué tipo de señal emite en este caso para el Arduino? ¿Entrada o salida? Ahora, ¿qué tipo de entrada es? ¿Quién me dijo distinta por acá? ¿Saben por qué esa entrada? ¿Alguien no sabe? Porque nosotros hacemos esto, conectamos una fuente a un extremo, conectamos en el otro extremo la tierra y esta línea de acá es la que va al pin. Y obviamente el potenciómetro se configura como un divisor de voltaje. Entonces, cuando yo modifico el potenciómetro, mi señal está variando entre el 0 y el voltaje que he colocado hacia la lubriciómetro. Por eso, esto es una entrada analógica. ¿Ya? ¿Se entiende? No, pero no ve su pantalla. Si no, no le preguntan, pero esta pregunta es la que todo el fondo. Ahora, ¿qué más? Vamos avanzando porque se nos va el tiempo. El LED, el famoso LED que está trabajando. ¿Qué tipo de mi nave espacial? ¿Qué es? Salir. A veces ¿Qué tipo de salida? Digital. Ya, ahí puede ser variable. Con el grupo B, sí, vamos a ver un ejercicio final, donde se explicaba cómo variar la intensidad de luz. Esa serie no tiene paciencia. Puede ser una salida digital, pero también Sí, se llama la puede ser salida analógica. ¿Qué diferencia hay? Si tú lo configuras como salida digital, encendidos o apagados. Bueno, luego caes. Si lo configuras como salida analógica, Tengo la intensidad. porcentaje de intensidad de luz. Ojo, también puede ser pregunta. No ¿Uno puede ser configurado solo como salida digital? Muchas preguntas, ya, profe. Justifique. Un puntito. ¿Qué más, Dani? Puede ser. ¿Qué otro componente electrónico hemos visto? 14 Acuérdense. Profesor, ¿por qué todas las preguntas son para la sección B? Nosotros hicimos eso. Pero nosotros no nos han enseñado eso. Pero ¿saben qué es un joystick en realidad, no? Eso sí. No, o sea, lo que voy. Un joystick en realidad. Son dos potenciales. Ajá. El joystick en realidad es dos potenciómetros, donde uno genera el voltaje X. Bueno, y el otro genera en este caso un voltaje Y para la dirección Y. Ajá. Y adicionalmente acá hay un pulsador también. O sea, el joystick, el famoso joystick que ustedes dicen, escuchen acá. Este quedó sin tinta. El joystick al final, ¿qué es? ¿Entrada o salida? Entrada. Entrada. Ya, es acá. Entrada. Ya, ahora, ¿qué tipo de entrada es? ¿Por qué digital? Si hemos hablado que el potenciómetro es ya, acá es una pregunta trampa. No
usted va a ir conmigo, tranquilo. A ver. Más clásica, no tanto pegado. Sí, yo creo que no entiendo. El joystick tiene 3 entradas, pero puede variar dependiendo de cuál sea. Concéntrese, por favor. Entrada analógica. Entrada analógica. Entrada digital. El pulsador es digital. Los otros dos son analógicos. Son 3. Eso va a ser su tarea, Profe, tenemos hecho y por eso. último, para no dejar esto separado, ya chicos, Cero motor. lo he hecho para que entiendan, no para que ustedes no molesten, no para que nos acompañen. No te lo tienen nada. A ver, digamos que este es un servomotor. ¿Cuál es la ventaja de un servomotor? Que tú puedes controlar en este caso el ángulo de giro. Obviamente entre un rango predeterminado, ¿no? El servomotor va a tener en este caso. Ya chicos, o me quedo acá y no hago nada. Entonces ya veremos cómo hacer su cosa. Quería enseñar al laboratorio. Un pin Quería enseñar que al controla en este caso la alimentación del servo. Mantiene Los otro pin que martes, controla la no. tierra. Los martes no hacemos nada. Y en este Miércoles, caso, creo. Tiene Miércoles, acá ¿qué tal? otro pin. ¿Ustedes qué creen que sería el servomotor para el Arduino? ¿Una entrada o una salida? Salida. Es una salida. ¿Ya? Esto de acá es el conocido PWM que vamos a aplicar. Entonces, bueno, ya lo dije, ¿no? Pero prácticamente el PWM es Enseña el para controlar, es una salida analógica. Ojo, un servomotor se configura con el Arduino como salida analógica. ¿Por qué? Porque de 0 a 5 voltios tú le vas a decir, si está en 5 voltios va a girar hacia acá. Si está en 2.5 se va a quedar en el medio. Y si le pones 0 voltios de emisión, se queda al otro extremo. Entonces, ahora tiene más sentido, ¿se acuerdan la conversión que hicimos del potenciómetro de 0 a 5 y como de menos 90 a 90? Acá está el reflejo con el servomotor. ¿Ya? Entonces, con lo que acabo de hacer, ya pueden ustedes manejar su tarea. ¿Ya? No tengo muchas instrucciones porque en teoría ya la han en clase, pero ya saben. El setup se usa primo para configurar entradas o salidas. El loop se suele usar digital write, digital read, analog read, analog write, para poder leer o emitir señales de entrada, salida digital o en este caso analógica, ¿no? Y en este caso, ojo, no vamos a programar todavía parte del loop. En esta primera práctica no se programa. Solo vamos a pedir configuración setup y diagramas de flujo. Esto sí, diagramas de flujo sí deben manejar ustedes al 100%. Configuración. En esta práctica, si les piden programar el Arduino, va a ser solo la parte de setup, que es configurar entrada y salida. Si les pedimos desarrollar el programa principal, que es el loop, se va a hacer por diagrama de flujo. Lo que ustedes saben, que primero se hace el diagrama de flujo y luego se pasa a hacer el programa. Así se les va a pedir. ¿Ya? Y ahora, ya haciendo la hora exacta para retirarnos, voy a empezar la tarea rápidamente. Entrada en comida y el otro cuál dijo. La tarea no está visible, pero Que era para el diagrama de flujo. en la semana No me acuerdo. ¿cómo van a encontrar la tarea? Ahí está. Si no aparece, lo actualizan. Primera es sobre el código de programación de Arduino para declarar en este caso cuáles son entradas y salidas de los pines A2, A1, 4 y 12 para controlar un sistema que en este caso tiene la siguiente imagen. No tienen que armar nada artística, simplemente tienen el circuito que este es un joystick. Este es un joystick que tiene 5 pines. Ustedes ya han visto cómo son los pines, ¿no? Alimentación, tierra, B, X, Y y switch que es el pulsador, ¿no? Ahora, se supone que si tú ves el cable, este de acá va al pin 4. Se supone que de acá te das cuenta que hay un cable que va a 1 a 2. Entonces, tú tienes que declarar con tu voice setup en el código qué pin es entrada o el pin es salida. Para el joystick, en este caso, el LED está conectado para la patita 12. Hay que ver en esa patita 12 si es entrada o salida.
según lo que he explicado. Y el servo igualito, el servo acá tiene la señal de control en el pin número 6, creo que no, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el pin 6. Pues tienes que ver si es el pin 6 es entrada o salida. Salida. Esa es la primera parte. Viendo este diagrama, ¿no? Y como no se ve bien la imagen, yo les coloco acá la información de qué pin. Me falta colocar el pin 6 nada más, ¿no? Es el servo. O sea, nosotros en conclusión tenemos que determinar si es entrada o salida. Exacto, solo el voice setup. Solo el voice setup. Ya. Ahora, acá, pregunta 2. Se pide hacer un diagrama de flujo principal, donde tengan que analizar, en este caso, 3 acciones. Si se detecta voltaje X de 0 a 5, hay que mandar la instrucción que el servomotor se mueva en sentido contrario de menos 90 a 0. Si se detecta, en este caso, que varía de 0 a 5, las dos condiciones, ¿no? Entonces el servomotor se mueve en sentido horario, de 0 a 90 grados. O si se detecta que el switch fue presionado, en bajo o alto, entonces deberá encender el LED. Eso es lo que tienen que hacer con diagrama de flujo. Ojo, recuerden que este diagrama de flujo es el loop. Quiere decir que el loop no termina con fin. ¿Han visto cómo termina un diagrama loop de flujo? Vuelve a hacer todo de nuevo. Y por eso es que acá ya cerrando la clase para que se puedan ir tranquilos. Bueno, no se tranquilos, pero se van a poder ir tranquilos. ¿Ya te me punto hasta acá? Sí. Troste, estamos. ¿De qué va a venir el examen? ¿Cómo va a salir la clase? Recuerda. Entonces acá, ojo, para que sepan, un diagrama, loop, y eso está en su primera clase, tiene inicio, puede tener bloques de lectura de datos, puede tener condicionales. No importa, pero siempre va a regresar al inicio de la configuración, o sea, al inicio de las condicionales que evalúa. No tiene filtro. No tiene filtro, el loop es ese, y siempre regresa. Ahora, digamos que el condicional dijo que sí, llegó acá de vuelta. Digamos que dijo que no, ejecutó un bloque y otra vez llega acá y este es el bloque de regreso. Así se declara un diagrama de flujo loop, por si acaso. Es algo que también les estoy claro a ustedes y a nosotros no, así que con los chicos que tienen que evaluar y eso no lo tenían claro, voy a ser flexible, pero con ustedes no, porque ya les expliqué cómo se hace. Está en la cuestión 1 si tienen dudas. Listo, entonces tienen hasta la próxima semana para llevar la tarea. Ojo, la próxima semana viene y acá en la práctica presencial. Pueden traer el laptop, pueden traer el celular también para probar. Vamos a ver como 3 o 4 preguntas para desarrollar como papel o si quieren el código MATLAB o Chacalita. Pásala a mi chacalita. vean cómo formulamos. Y eso sería todo por el día. Muchas gracias por la clase y todos los tapones están para acá.